Pitágoras y los pitagóricos. Algo más viejo que Heráclito era el celebérrimo Pitágoras. Oriundo de Samos, se estableció en Crotona, en la costa sur de Italia, y fundó una especie de orden cuyos miembros buscaban un enriquecimiento intelectual. Esta orden comprendía varios grados, en los que se ingresaba tras haberse sometido a ciertas pruebas y asistir a determinadas ceremonias. Se reconocía a los iniciados en su interés por la mística y la religión, aunque ocupábanse también de ciencia y de política. Las mujeres tenían igual acceso a esta hermandad. Pocas veces fue tan ensalzado un maestro por sus adeptos como lo fue Pitágoras. Después de su muerte, casi fue adorado como Dios. No hay duda que Pitágoras tenía aptitudes muy varias. Era matemático, investigador de las ciencias naturales y de la astronomía, filósofo e investigador científico en general, y también un moralista. Sin embargo, sabemos muy poco de su vida, y su fin, medio místico, se pierde entre tinieblas legendarias. Tampoco se ha conservado escritos suyos, como si nunca hubiese consignado sus doctrinas, el mismo caso de Sócrates más tarde, pero ejerció un influjo extraordinario sobre sus discípulos por el vigor de sus enseñanzas y de su ejemplo. Lo único que sabemos de Pitágoras nos lo han legado sus discípulos. Por eso, usando frases de un filósofo alemán, solo podemos ver apenas la sombra gigantesca de una poderosa personalidad que, por otra parte, parece más un reformador religioso que un filósofo. Sin embargo, Pitágoras quizá fue el primero en atribuirse este nombre, que significa amante del saber. Sus amplios conocimientos fueron fruto de sus largos viajes y sobre todo de su estancia en Egipto. El gran problema para los pitagóricos, como para los filósofos de la escuela jónica, era este: ¿qué es lo eterno y permanente en los fenómenos cambiantes de este mundo que nos revelan los sentidos? Y no se limitaban a citar el agua, el aire o cualquier otro de los cuatro elementos. El mundo es armonía y números, decían. ¿Cómo llegó Pitágoras a esta concepción? En música hizo un gran descubrimiento. Los acordes descansan sobre relaciones de cifras y la altura del sonido depende de la longitud de la cuerda que se hace vibrar, hallazgo que convirtió a Pitágoras en el precursor de la acústica. Es fácil comprender que su descubrimiento fuese acogido con estupor admirativo. Había conseguido medir matemáticamente el sonido, uno de los fenómenos más difíciles de aprender. De ahí a convertir estos números maravillosos en algo que regula cuanto existe, solo había un paso, y los pitagóricos dejáronse arrastrar por el entusiasmo del gran hallazgo, creyeron haber encontrado las leyes del universo que los filósofos de la escuela jónica buscaban ansiosos en vano. Pero los números nunca expresan más que ciertas relaciones. ¿Cómo, pues, los pitagóricos podían ver ahí la verdadera esencia y causa de todas las cosas? Esto no se explica solo por el enorme influjo del maestro y su gran descubrimiento en el campo de la acústica, sino en otras razones. Por ejemplo, en la tendencia de los filósofos a buscar conceptos cada vez más abstractos y juzgarlos como los únicos válidos. Pitágoras aplicó su doctrina de la armonía al universo entero, por ejemplo, en su célebre teoría sobre la armonía de las esferas. Cada cuerpo celeste que se mueve produce cierto sonido que varía en función de la rapidez desplegada por el cuerpo. Los cuerpos celestes se mueven, pues, en armoniosa danza, se desplazan a velocidades distintas y producen así una música sobrenatural. El universo puede ser comparado a un instrumento de cuerda, por ejemplo, una lira, pero entonces, ¿por qué no oímos esta música de las esferas? Porque la estamos oyendo desde que nacimos. El herrero que día tras día oye el ruido del martillo sobre el yunque se acostumbra tanto a ello que acaba por no percibirlo. Para que un ruido no sea audible es necesaria una interrupción o un cambio en la fuerza o en la naturaleza de los sonidos. Pitagóricos resumen su doctrina afirmando que todo lo que conocemos está representado por un número y sólo podremos llegar a comprender una cosa cuando conozcamos su número. Los pitagóricos sólo juraban con números, se diría que estaban embriagados de su doctrina. Pitágoras, a quien se denomina el primer técnico de las ciencias exactas, fue también un gran místico. Jamás aplicaron unos discípulos con tanto rigor los preceptos de su maestro como los de Pitágoras. La fórmula "lo ha dicho él" tenía para un buen pitagórico fuerza de ley. Poco conocemos de la filosofía de Pitágoras. Se sabe, sin embargo, que creía en el alma inmortal. Si el alma es aprisionada por el cuerpo, decían los pitagóricos, es en castigo de ciertos pecados. El sabio debía, pues, purificarse, desasirse del cuerpo por la ascesis y la meditación. Mas para este proceso purificador no bastaba una vida, y el alma tenía varias existencias, se reencarnaba en diversos hombres y animales.
Además de la metempsicosis, los pitagóricos predicaban también el retorno de todas las cosas después del gran año del mundo, un periodo muy largo que era respecto al año natural lo que un día es a un segundo, aunque este año del mundo no representase más que un día en la vida del universo. La escuela filosófica de Pitágoras constituye un avance en la historia del pensamiento. Los jonios tal vez nunca pudieron superar lo concreto. Los pitagóricos ciertamente abordaron lo abstracto, sentando las bases de una filosofía que trasciende el mundo de lo visible. Los filósofos de Elea. Genófanes nació en Colofón, Asia Menor. En su juventud guerreó contra los persas y abandonó su patria cuando Ciro sometió las ciudades jónicas del Asia Menor. Después de un sinfín de aventuras encontró refugio en Elea, en la costa calabresa, y murió en 475 a.C. a la edad de 81 años. Genófanes atacó el culto a los dioses con tanta violencia como su contemporáneo, Heráclito, juzgaba indigno representarlos como ladrones, estafadores y libertinos, veía en ello la prueba de que los hombres adjudicaron a los dioses su propia imagen. Los dioses de Etiopía tienen la piel negra y la nariz aplastada, los tracios dan a sus divinidades ojos azules y cabellos rubios, los dioses que nos habla Homero poseen todos los defectos y debilidades humanos. Opuesto a los dioses de la mitología popular, el dios de Genófanes no era semejante a los mortales, ni por su apariencia externa ni por los pensamientos. Esta divinidad era el alma del mundo y sostenía el universo con la fuerza de su espíritu. Era pura vista, oído puro, pura inteligencia. La concepción que Genófanes tiene de lo divino se eleva hasta el panteísmo. Para él, Dios es una fuerza personal, presente en todas partes de la naturaleza y constituyendo su unidad. Genófanes fue el padre de la escuela filosófica que nació en Elea. Entre sus discípulos destacó Parménides, quien, como su maestro, distingue entre pensamiento filosófico y pensamiento vulgar. Sin embargo, Parménides difería de Heráclito, que consideraba la diversidad y variedad de los fenómenos naturales como simples apariencias, como el no ser, por oposición a la realidad única y verdadera, la realidad interna, el ser, que es inmutable. El ser no tiene principio ni fin, no cambia de aspecto ni de lugar. Parménides resumía así su doctrina: el ser es y el no ser no es. En efecto, no existe cambio ni diversidad. Algunas veces pensamos lo contrario. Por ejemplo, cuando contemplamos vivos colores o vemos que algo se mueve, en realidad nos engañan los sentidos. El no ser es solo un mundo de apariencias, del cual no podemos adquirir un conocimiento firme y estable. Solo el pensamiento lógico nos permite conocer algo. He aquí la base de la doctrina de los eleáticos, doctrina a menudo mal comprendida. Pensar equivale a existir. El sistema del pensamiento de Parménides fue en su época el más abstracto jamás alcanzado por filósofo alguno. Su concepto del ser no debía nada en absoluto a lo concreto, solo podía decirse una cosa de este ser abstracto y puro, y es que era, pues en cuanto se le añadiera la menor particularidad se colocaba al ser en el mundo de los sentidos y se le hacía partícipe del mundo del no ser. Era imposible ir más lejos en abstracción. Como podemos juzgar, pocos podían comprender las teorías de Parménides sobre el ser y el no ser. Para sus contemporáneos fue motivo de franca hilaridad, sobre todo cuando afirmaban que el cambio y el movimiento eran pura ilusión óptica. Parménides tuvo un discípulo de temperamento más fogoso que él, Zenón. Se enzarzó con pasión en las querellas políticas de Elea y participó en un complot para expulsar al usurpador del trono de la ciudad. Fracasada esta conjura, Zenón fue condenado a muerte. Soportó los suplicios con tanta entereza que fue la admiración de sus contemporáneos y de la posteridad. Zenón fue un maestro de la dialéctica, el arte del razonamiento lógico, y se valió de ella para callar a los que se reían de Parménides, su maestro y amigo. Os burláis de nosotros porque creemos que los sentidos son engañosos. Pues escuchad, si tomo un solo grano de una paletada de trigo y lo dejo caer al suelo, no se oye ningún ruido. Lo mismo ocurre si hago la experiencia con otro grano y luego con otro, etc. Y así puedo ir tomando los 10.000 granos que hay en la pala y dejarlos caer uno tras otro sin que se oiga el menor ruido. Pero si los vuelvo a poner en la pala y los arrojo al suelo todos juntos, se oirá con claridad el ruido de su caída. He aquí algo insólito. ¿La suma de 10.000 ceros se ha convertido en una cantidad concreta? Esto va contra toda lógica. ¿Qué confianza podéis conceder, pues, a vuestros oídos? ¿No tendremos razón al calificaros de engañosos? Pero en este caso, ¿qué ocurre para que la suma de 10.000 ceros sea mayor que cero? Pues que al caer un grano de trigo hace ruido, pero es tan débil que el oído humano es incapaz de captarlo. Sin embargo, este ruido resulta perfectamente audible si es multiplicado por 1.000.
Aunque premisas falsas, Zenón señaló la insuficiencia de nuestros sentidos, e iba más lejos aún, dirigiéndose al mismo auditorio, arguía: voy a probaros por lógica que el movimiento, cualquiera que sea, es sencillamente imposible. Escuchad, los objetos que imagináis estar en movimiento deben moverse siempre, ya en el lugar en que se encuentran, ya en el que no se encuentran. Ahora bien, en el primer caso el objeto no está en movimiento, sino en reposo, y la segunda posición es imposible, pues un objeto no puede estar donde no está. Así pues, todo movimiento es imposible, según se pretende demostrar. El error de este segundo razonamiento era más difícil de descubrir que el primero, puesto que los griegos no concebían el movimiento ininterrumpido, sino que imaginaban cada movimiento dividido en una serie de unidades de tiempo. Ahora bien, al disparar una flecha jamás permanece en el mismo lugar, ni aun durante la más ínfima parte de segundo, sino que está siempre en movimiento, hasta dar en el blanco. En el caso presente, Zenón habría podido aprender algo de Heráclito, que tenía del movimiento una concepción más justa. El ejemplo más conocido de la dialéctica de Zenón es el célebre argumento de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el de los pies ligeros, no podía alcanzar en la carrera una tortuga, un animal tan lento, si éste comienza la carrera con una pequeña ventaja. Supongamos que Aquiles parte del punto A y la tortuga del punto B, y también, para facilitar la demostración, que Aquiles corre 3 veces más aprisa que la tortuga. Cuando Aquiles alcance el punto B, la tortuga habrá llegado a C, y cuando aquel llegue a C, el animal se hallará en D, y así sucesivamente. La distancia entre ambos no cesará de disminuir y acabará por ser tan insignificante que no podremos representarla, pero esta distancia nunca será igual a cero, sino que siempre permitirá que la tortuga vaya en cabeza. Zenón era aficionado a estas piruetas dialécticas. Si se admite que la distancia entre A y B es de 1 kilómetro, Aquiles alcanzará la tortuga cuando ésta haya recorrido medio kilómetro, pues entonces Aquiles habrá recorrido 3 por 0,5 kilómetros, es decir, 1,5 kilómetros. Pero Zenón divide el trayecto de modo que esta meta no es alcanzada por ninguno de ambos adversarios. Aquí Zenón también cometía el error de dividir el movimiento, que en realidad es continuo. Zenón había iniciado su carrera como defensor apasionado de la doctrina ortodoxa de los eleáticos, pero cayó en el escepticismo y acabó por sostener que el conocimiento era imposible, doctrina que más tarde influiría en los sofistas. De Genófanes a Zenón el pensamiento filosófico recorrió largo camino y pasó de la crítica de la religión tradicional al examen de los fenómenos cambiantes del mundo visible para oponerse, finalmente, a todas las verdades admitidas. Los 3 principales representantes de la escuela de Elea, Genófanes, Parménides y Zenón, sacudieron la indolencia intelectual de sus contemporáneos y se impusieron la tarea de sacar a la humanidad de su pereza innata y conducirla por el camino del pensamiento. En ello radica el aporte de los eleáticos al esplendor de la filosofía. Desarrollo de la filosofía después de los eleáticos. 2 pensadores del siglo V a.C., Empédocles y Anaxágoras, llegaron a conclusiones muy parecidas, aunque sus personalidades sean tan distantes. Empédocles de Agrigento era, como Heráclito, hombre de elevada alcurnia, que rehusó la corona real que le ofreció su pueblo después de una rebelión política. Paseaba por su ciudad vestido con un manto de púrpura adornado de oro y largos cabellos rizados ceñidos con una corona de laurel. Le acompañaban por doquier grupos de discípulos y miles de personas le suplicaban que les curaran de sus enfermedades y les vaticinara el porvenir. Le seguían con la esperanza de presenciar algún milagro. Empédocles sintetizó las teorías de Tales, Anaxímenes y Heráclito, que hacían respectivamente del agua, el aire y el fuego el principio originario, añadiendo un cuarto elemento, la tierra. Empédocles debemos pues la célebre teoría de los 4 elementos. Afirmó que objetos y organismos nacen de la combinación de tales elementos, según diversas proporciones, y que, cuando ellos se separan, aparece lo que los hombres llaman muerte. Cada nacimiento no es en realidad sino una mezcla de estos 4 elementos, y cada muerte o desaparición es la segregación de lo que estuvo unido durante un tiempo. La fuerza que une es el amor, la que separa es el odio, y ambas son los principios básicos de todo cuanto se forma y se desarrolla en la tierra. Estas fuerzas no cesan de disputarse la hegemonía del mundo, y cada una conoce alternativas de éxito y fracaso. En sus comienzos triunfaba el amor. Los hombres eran entonces tan buenos que no mataban a ningún ser vivo. Comer carne era considerado un crimen abominable, y todos los animales vivían en perfecta armonía con los hombres. Los árboles estaban siempre verdes y daban frutos sabrosos todo el año, pero este paraíso desapareció sin esperanza de retorno.